Bienvenidos nuevamente a la biblioteca de Diomedes, como siempre, por Esdrújula TV. Hoy venimos a cumplir una promesa, la segunda parte de la épica irlandesa. ¿Cómo conquistaron su libertad? Ese va a ser el tema de esta noche. Habíamos visto que Irlanda había sido una muy temprana colonia de los británicos, casi un experimento sobre cómo colonizar. La verdad que a los irlandeses les fue básicamente muy mal en ese negocio. Habíamos visto cómo no solamente habían sido despojados de sus tierras, de sus derechos políticos, sino que la libertad de conciencia o de religión estaba claramente cercenada, porque si eras católico, eras un paria. Esta situación, a lo largo de los siglos, ameritó infinidad de levantamientos. A mediados del siglo XIX, arriba de todas las desgracias que le pasaban a los irlandeses, vino la gran hambruna. Hacía 50 años que habían logrado algunos derechos políticos y supuestamente ahora pertenecían, todos ellos, en una hipotética igualdad. Tanto escoceses como galeses e irlandeses estaban en el Reino Unido conjuntamente con la monarquía británica. Pero habíamos visto que más allá de todos estos hipotéticos avances en los estatutos, la realidad material, espiritual y social de los irlandeses católicos era ominosa. Habíamos visto cómo el proceso al arranque del siglo XX comienza a precipitarse de forma tal de que en ese contexto ideológico en que está crecientemente el tema de todas las revoluciones, en Irlanda vamos a encontrar nacionalistas que están luchando por su libertad, católicos que están luchando por su espiritualidad, mujeres que están tratando de tener un lugar en ese mundo, socialistas que están cuestionando sistemáticamente todas las lacras del modelo capitalista liberal anglosajón, que en el caso de Irlanda había sido pavorosamente nefasto. En ese contexto estalla la Primera Guerra Mundial y hay un llamado a integrar los cuerpos militares británicos. Muchos irlandeses se pliegan. Creen de que si luchan por el rey va realmente a entender de que los irlandeses son buenos súbditos y que ameritan otro tipo de respeto. Otros claramente tienen la consigna de ni luchar por el rey ni contra los alemanes. Solamente somos irlandeses y ese es el punto central. Nuestra lucha es muy distinta y es solamente por una Irlanda independiente republicana. Todo esto obviamente es más que sedición para los británicos y les recomiendo una serie espectacular, Netflix, vamos a pasar la tanda, que se llama Rebelión. Aquí, como pocos documentos, se logra registrar la infinita gama de los grises sociales que era la sociedad irlandesa. Tienes la clase dominante británica anglicana,
que es distinta que los protestantes de segunda categoría, como por ejemplo los presbiterianos o los escoceses que estaban ahí, que obviamente tienen un estatus distinto que los católicos, pero no todos los católicos tienen la misma situación. Desde el 1800 había la chance de que algunos de ellos pudiesen llegar a ser propietarios, que a su vez obviamente ya estuviesen viviendo en las ciudades, que también estuviesen integrando una pequeña burguesía con intereses muy distintos a todos esos miles y miles de irlandeses totalmente pauperizados que constituían casi una afrenta en la Europa moderna. Ahora bien, hay algunos irlandeses que en este contexto se dan cuenta que quizás esté la oportunidad increíble. En un programa muy distinto, uno que hablamos sobre el Congo, habíamos estado rememorando un texto de Vargas Llosa, que es El sueño del Celta. El sueño del Celta está centrado en un personaje tan increíble que parece tan solo producto de la pluma de Vargas Llosa. Pero no, su vida fue sustancialmente más increíble que lo escrito por Vargas Llosa. Fue Roger Casement que logró un extraño estatus. Era de padre protestante, madre católica, que lo bautiza en secreto. Muere esa madre. Al poco tiempo fallece también su padre, que era de un origen social muy distinto. Queda en adopción de parientes protestantes viviendo lo que hoy se llama el Ulster, o sea, el norte de Irlanda, donde se concentra la mayor parte de la población protestante. Logra tener muy buenos estudios y pasa a integrar el cuerpo diplomático británico. Participa en algunas misiones absolutamente definitorias, como por ejemplo la del Congo, en la que es el que denuncia las salvajadas y las perversidades que convertían al Congo en un baño de sangre. Es la persona que se anima a denunciar a Leopoldo, el rey de Bélgica. Es tan trascendente su denuncia que va a implicar un cambio en el dominio del Congo. Conoce a Joseph Conrad, viaja por todo el mundo. Es enviado insólitamente a América del Sur a inspeccionar la situación de un emporio industrial que tenían los británicos en Brasil, donde, asociados con algunos capitalistas peruanos, había una máquina de picar carne, porque otro adjetivo no existe. Era un lugar donde los derechos de los indígenas y de los pobladores eran sistemáticamente arrasados. También denuncia esa situación. Es crecientemente un nacionalista irlandés que está viendo las lacras del colonialismo en todos los lugares que él va pisando. Tanto es así que en este contexto viaja a Estados Unidos y comienza un trabajo increíble. Se contacta con el embajador alemán para ver si los patriotas irlandeses podían conseguir armas para un levantamiento. De hecho, es invitado por el gobierno alemán, que estaba en guerra con Inglaterra, a recorrer los campamentos donde están los detenidos británicos, a recuperar irlandeses que quisieran pelear por una Irlanda independiente. Único pequeño problema de la teoría, que esto se ve bastante bien en la serie de esta Rebelión. Los irlandeses que estaban yendo
a la guerra, a pelear por el rey, realmente creían de que los ingleses eran unas personas muy honorables. Son solamente unos 50 irlandeses que se pliegan a esta aventura. Pero este diplomático irlandés, a su vez, a la interna irlandesa, y esto es lo fascinante de la épica irlandesa, eran 500 fracciones distintas que todas desconfiaban sistemáticamente de la otra. Entonces, él era visto como un moderado para los sectores más radicalizados. El hecho concreto es que él logra fletar un barco con armas a Irlanda. Servicio de inteligencia británico lo logra ubicar y lo hunde. Mientras tanto, él había llegado a las costas irlandesas en un submarino alemán, desembarca y rápidamente es apresado. Y es exhibido como una bestia salvaje, humillado públicamente, y se le enrostra de que era homosexual. Es ajusticiado en Inglaterra. Durante años no entregan el cuerpo los ingleses. Mientras tanto, en Irlanda, en esos días, se estaba dando el proceso de un levantamiento que no se le había notificado la fecha a Roger, que es el levantamiento de la Pascua del 16, que, como tantas otras rebeliones irlandesas, fue rápidamente aplastado. Pero los británicos, en contexto de Primera Guerra Mundial, ya su proverbial escaso sentido del humor frente al humorismo irlandés los llevó a tomar medidas radicales sobre el tema. Por lo tanto, capturados los irlandeses, fueron sistemáticamente asesinados. La represión tan salvaje que tienen los británicos increíblemente logró lo que no había logrado la revolución, fracasada, que fue que la mayor parte de los irlandeses ahora sí sintieron de que se había terminado el tiempo de los británicos. Hay dos figuras radicalmente distintas y emblemáticas en la causa irlandesa. Mi héroe es Michael Collins. Y en el siguiente bloque vamos a charlar de él. Muchas gracias. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Elegir un colegio
colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida, en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Bien, Michael Collins fue el patriota irlandés que logró lo imposible. Logró derrotar a los británicos. Su vida fue fulgurante, con un final trágico, porque era irlandés. En el contexto de los movimientos revolucionarios de los primeros años del siglo XX, Michael Collins quedó deslumbrado por todo el proceso por el cual se fueron armando los diversos grupos opositores al zar. No tanto por una temática de ideología, sino por una temática tecnológica. Estudia los grupos nihilistas, o sea, los anarquistas, estudia los grupos socialistas, estudia los grupos que se están armando bajo la estructura leninista y arma The Squad, el escuadrón. El escuadrón logró hacer trabajos de inteligencia increíbles. Hasta ese momento, los británicos sistemáticamente sabían lo que estaban haciendo los irlandeses. A partir de Michael Collins se invierte el partido. Michael Collins logra identificar cuáles son los agentes represores más feroces de los británicos y, mucho más importante, quiénes son los colaboracionistas irlandeses. Con un equipo muy reducido, los Apóstoles, comienza operativos de guerrilla casi quirúrgicos. Mientras tanto, la causa irlandesa, definida y financiada por la enorme diáspora, tiene crecientemente un líder, de Valera, de padre español, madre irlandesa, nacido en Estados Unidos, que logra irse convirtiendo lentamente en una figura clave. Ambos son apresados cuando se aplasta el movimiento del 16. Por razones distintas, ambos sobreviven. Collins, básicamente, porque los británicos no sabían a quién habían apresado. Valera era ciudadano norteamericano. E Inglaterra no podía ofender a Estados Unidos
porque necesitamos al general Pershing y a sus tropas peleando contra los alemanes. Por ende, casi como un gesto de buena voluntad, es también liberado. El hecho concreto, que con personalidades radicalmente distintas, ellos logran timonear la causa independentista y 4 años más tarde, los británicos, en el proceso de la salida de la Primera Guerra Mundial, que había sido una matanza dantesca, en la que no había demasiado ánimo para continuar más guerras. Pensemos lo que había sido la batalla del Verdún, pensemos todas esas hecatombes por las cuales millones de soldados habían muerto y que asimismo otros millones estaban mutilados, y a su vez estaba la gripe española. Ese era el contexto que estaba viviendo Inglaterra. En ese contexto, lo que antiguamente había sido indiscutible, ahora pasa a ser parte de algo a ser negociado. ¿Bajo qué condiciones cierta parte de Irlanda que todavía respete en forma al menos figurativa al rey británico puede conseguir un creciente estado de autonomía? En algo que hay diversas versiones, Collins es básicamente forzado a integrar la misión a Londres. Algo que él no quiere porque no les quiere dar el dato a los británicos de quién es realmente él. A esa altura, Collins no solamente está dirigiendo el incipiente aparato de inteligencia irlandés, no solamente está dirigiendo la guerrilla, también es el ministro de Finanzas de la causa irlandesa, para ver la capacidad intelectual de él. En este momento tenía básicamente 30 años. El hecho concreto es que en algo que tiene su humor irlandés, en el momento que están llegando a un acuerdo y hay que ir a firmarlo, Collins ingresa exactamente 7 minutos más tarde. Los británicos, si hay algo que los saca de quicio, aparte de los irlandeses y aparte de las poblaciones nativas que se tratan de rebelar, es la impuntualidad. Por ende, les llaman la atención sobre la falta de cortesía que ha tenido con la monarquía británica. Él responde: ustedes esperaron 7 minutos, nosotros 700 años. 700 años era el tiempo que los británicos habían estado pisoteando a los irlandeses. Consigue la misión irlandesa un tratado que tiene sus bemoles. Va a haber, de algún modo, una Irlanda independiente. Pero el norte, que es un bastión protestante desde hace siglos, ya ha planteado que no quiere integrarse a ese proyecto político. De hecho, que quiere ser aceptada como los súbditos más leales de la monarquía británica. Se discute la extensión de ese territorio. Al final, básicamente es el 16% de la isla y es donde estaba confinada la minoría anglicana y el polo industrial de Irlanda, que esto es un contexto clave también para entender el proceso. Toda la enorme campiña irlandesa en el que los irlandeses habían fatigado esa tierra tratando de cosechar unas magras papas y mandándole todo el cereal, bueno, esa verde Irlanda va a ser libre.
Collins inmediatamente vuelve con una idea muy clara, que su equipo ya la sabe. Vamos por el Ulster, vamos por Irlanda del Norte. Nuestros guerrilleros van a cruzar la frontera. De Valera, que quizás no era tan buen militar ni tan buen estratega, pero que tenía sus dosis de perfidia, podríamos decir, o astucia política, podríamos decir, le hace pagar todo el costo político de un tratado que supuestamente es una humillación al orgullo irlandés. ¿Cómo es que le vas a dejar una parte de nuestra tierra sagrada, los marlitos protestantes? Facción de Collins dice, esto es una base. Consolidemos posiciones y luego veremos. Los otros dicen, esto es inaceptable. Como toda revolución, estaba la línea jacobina y estaba la línea negociadora. Insólitamente, Collins está en la línea negociante. Un grupo muy fuerte de irlandeses sistemáticamente va a rechazar ese tratado. Ahí pasa una situación rotundamente confusa, como gran parte de esta historia, por el cual Collins trata de salir a convencer a los irlandeses de las regiones más remotas de que no es tan mal acuerdo. Logra una mayoría y el acuerdo es reconocido, el tratado es firmado. Por ende, surge una República de Irlanda independiente. Eso sí, con el norte de Irlanda en manos de los protestantes y, obviamente, sujeto a la corona británica directamente como los súbditos más leales, orgullosamente leales. Esto no es una reiteración, sino que es la clave para entender lo que se va a venir luego. Los protestantes van a entender que la causa irlandesa independentista es una amenaza directa a su vida y a sus bienes. E inmediatamente se van a empezar a organizar para enfrentarse militarmente a esos malditos irlandeses católicos. Único, pequeño, gran problema. Como ya lo sufrió Uruguay, lo sufrió Irak, Afganistán y decenas de otros países, cuando los ingleses agarran un mapa y arman un país, habitualmente la regla que utilizan comete algunos pequeños errores. El pequeño error que se comete con Irlanda del Norte es que al menos el primer día de pique el 25% de la población era católica y odiaba radicalmente a los protestantes. Cosa curiosa, el sentimiento era correspondido odiosamente desde el lado protestante. Michael Collins, en un evento que hasta el día de hoy sigue siendo discutido, en una misión hacia el sur de Irlanda, es asesinado. ¿Quién lo asesinó? Bueno, aparentemente la teoría dice que lo habría matado otro irlandés que habían preparado una emboscada de la causa de los que rechazaban el tratado. Hay otra teoría que era que ese grupo obviamente estaba infiltrado por los británicos y los británicos, la perfida del Albión, nunca olvida y nunca perdona. Por lo tanto, habría utilizado un esbirro suyo para asesinarlo. El hecho concreto que de Valera queda de presidente de Irlanda. Un nuevo camino se abre, camino raro, porque
la República de Irlanda va a ser un país al principio extremadamente pobre, hoy es una de las naciones más ricas, y está definida básicamente por una larguísima tradición de neutralidad. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial fue neutral. Y en el próximo bloque le voy a decir, para sorpresa de quizás de unos cuantos, qué causa de América Latina tomaron como propia. Ya volvemos. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Hoy para UNASPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNASPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Metrópolis, 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 Metrópolis. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Irlanda abandonó su tradicional neutralidad con las Malvinas. Fue la única nación europea que reconoció que esa maldita colonia británica, que los ingleses dicen Falklands, tenía que ser de los latinoamericanos y más específicamente de los argentinos. Pero si Irlanda había logrado la independencia y en el Ulster había quedado una mayoría protestante, hubiese sido realmente un acto de optimismo presuponer de que los problemas se habían terminado.
el conflicto quizás más prolongado que enfrentó el ejército británico luego de la Segunda Guerra Mundial fue The Trouble, los problemas. Los problemas fueron básicamente los irlandeses en el Ulster, en Irlanda del Norte, que en un proceso en el que la fracción protestante fue asumiendo crecientemente pautas de violencia contra los católicos y los católicos viceversa, se fue armando una tormenta perfecta que, aparte de haber cegado miles de vidas, ha marcado la cultura occidental. Hay un grupo que a mí me gusta mucho, Cranberries, que tiene una canción que habitualmente uno no asociaría con esta causa, que es Zombie. Este fue un maravilloso dato que me trajo Jime, y que dice: otra cabeza se inclina, el niño es llevado lentamente y la violencia provoca el silencio. ¿Por qué estamos confundidos? Pero ya ves, no soy yo, no es mi familia. En tu cabeza están peleando con sus tanques y sus bombas y sus armas. En tu cabeza están llorando. En tu cabeza, zombie, zombie. ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué hay en tu cabeza? Hacer. Otra madre se está rompiendo, el corazón se está apoderando. Debemos estar equivocados. Es el mismo tema de siempre, desde 1916. En tu cabeza todavía están peleando con sus tanques y sus bombas y sus armas. En tu cabeza están muriendo. En tu cabeza, zombie. ¿Qué hay en tu cabeza? Esta letra quizás logra sintetizar la imposible salida de la espiral de violencia del Ulster. Había, como siempre, los británicos habían logrado generar una maravillosa legislación que, si yo digo que es muy parecida al apartheid, quizás hasta tenga un problema por difamación. Pero cosa curiosa, se parece demasiado a la legislación del apartheid. Había barrios para católicos y había muros para encerrarlos. Había trabajos a los que los católicos no podían llegar. Incluso más. Todos estamos de acuerdo de que Inglaterra es una democracia ejemplar. Bueno, con algunos pequeños detalles, que tiene una monarquía, por ejemplo. Por lo cual, para una persona como yo, eso ya quizás no sea tan democrático. Pero en Irlanda del Norte lograron hacer una sutileza jurídica que a mí me deslumbró. Leo de que una de las pretensiones de los católicos era una persona, un voto. Digo, qué planteo tan casi pueril, lógico. Bueno, en Irlanda del Norte, como las tasas de natalidad de las familias católicas era superior y distinta, obviamente, a la de los protestantes, era un voto por familia. Entonces, en los barrios católicos ganaban a veces también los protestantes. Por ende, la subrepresentación política de los católicos era inaguantable. Pero no estaba hablando del siglo XIX. Estaba hablando de 1960, 1970. Esto, a su vez, era acompañado de políticas preventivas de escarmiento que utilizaban ciertos
¿por qué no?, escuadrones de la muerte que tenían los protestantes, para desalentar que los malditos católicos se envalentonaran. Obviamente, los católicos se seguían organizando con bases en Irlanda. Larga discusión. El hecho concreto es que hubo una infinidad de diversas organizaciones que asumieron la representación del IRA, del ejército irlandés revolucionario. El hecho concreto es que eran radicalmente minoritarios, pero la política británica de dominio logró que esa fracción totalmente minoritaria fuera creciente. En el 68 hay una serie de enfrentamientos pavorosos. La situación se va precipitando tanto, con tantos atentados, que insólitamente los propios católicos de Irlanda del Norte le dan la bienvenida al ejército británico que supuestamente venía en un marco de neutralidad para evitar los conflictos entre ambas poblaciones. A esa altura, obviamente, el IRA estaba demencialmente radicalizado y del otro lado, por supuesto, que los atentados no solamente lo hacían contra familias católicas en Irlanda del Norte, sino que también cruzaban la frontera y hacían en Irlanda. Ese es el esquema de una tormenta crecientemente perfecta. Hasta que llega el Domingo Sangriento. Si uno mira los libros de historia, a veces hay casualidades que no son tan casuales. Hubo otro Domingo Sangriento en el siglo XX y fue cuando en 1905 las mujeres, los campesinos, los obreros fueron en Moscú a plantearle al zar una serie de demandas guiados por un sacerdote. Iban con las imágenes religiosas, iban con cuadros del zar para demostrarle que ellos eran buenos súbditos. Querían comer, querían una vida decente. Nada más que eso. El zar no estaba en el palacio, estaba su tío. Y su tío ordenó a la tropa arrasar con esa muchedumbre. Hubo cientos de muertos. Esa quizás sea una de las variables que pesaron en el triunfo de la Revolución de Octubre. La matanza indiscriminada de gente desarmada. Los irlandeses católicos no podían hacer manifestaciones, porque obviamente sí, no podían ni votar, menos iban a hacer manifestaciones. Tan solo podían caminar por sus barrios. En determinado momento, vamos a verificar bien la fecha del 70, el 30 de enero del 72, los católicos pensaban ir hasta el ayuntamiento a hacer determinado tipo de planteos. Son notificados que dicha manifestación va a ser ilegal. Para evitar un conflicto, asumen tan solo hacer la manifestación en sus barrios. Por un evento del cual obviamente depende quién te cuente la historia, habría habido agresiones hacia la policía y el ejército británico, habrían tirado piedras, etc. El primer batallón de paracaidistas del ejército británico, que supuestamente venía en un rol de pacificar a ambas comunidades, no tuvo mayor pudor en ametrallar a la gente desarmada. Asesinaron al menos 13 en el primer momento, hubo decenas de heridos, y esa situación, quizás como pocas,
ha marcado, incluso en la cultura popular, a una canción emblemática de YouTube, que a la luz de todos estos eventos vale la pena recuperar. Sunday, Sunday, Bloody Sunday. No puedo creer las noticias de hoy. No puedo cerrar mis ojos y hacer que se vaya. ¿Cuánto tiempo debemos cantar esta canción? ¿Cuánto tiempo? Porque esta noche podemos ser uno. Esta noche. Botellas rotas bajo los pies de los niños, cuerpos esparcidos por la calle sin salida. Pero yo no haré caso a la llamada de batalla. Me pone mi espalda contra la pared. Maldito domingo, maldito domingo. Está bien, vamos. Y la batalla acaba de comenzar. Hay muchos perdidos, pero dime, ¿quién ha ganado? La trinchera está cavada dentro de nuestros corazones. Y madres, hijos, hermanos, hermanas, destrozados. Maldito domingo. ¿Cuánto tiempo debemos cantar esta canción? Porque esta noche podemos ser como uno. Esta noche de este maldito domingo. Ven a buscar algo. Limpia las lágrimas de tus ojos. Limpia las lágrimas. Limpia tus ojos inyectados en sangre. Maldito domingo. Y es verdad, somos inmunes. Cuando el hecho es ficción y la realidad televisiva, y hoy los millones lloran, comemos y bebemos mientras mañana mueren y mueren. La verdadera batalla acaba de comenzar, maldito domingo, para reclamar la victoria que Jesús ganó. Quizás este texto, como pocos, muestra la pesadilla de una tierra ensangrentada por un modelo colonial perverso en el que la libertad de pensamiento siempre también fue pisoteada. Hubo errores y horrores de ambos lados. He tratado de mostrar de que la causa irlandesa también tuvo demasiados atentados, demasiados muertos. También hubo mártires irlandeses que murieron haciendo ayuno. Y el Imperio Británico no se movió. Eso es parte de la historia de Irlanda. Como siempre, los invito a recordar, cultos para ser libres, libres para luchar. Muchas gracias.